Hola mis queridos amigos y hermanos. Importante es encontrarnos hoy para estudiar las Sagradas Escrituras. Qué bueno cuando podemos hacerlo. Es el tiempo de libertad para estudiar la palabra de Dios. Y qué bueno cuando nos interesamos en el estudio. Seguimos con la serie del estudio del Evangelio de Lucas. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Avergonzarse es rechazarle. Avergonzarse es rechazarle. Y está basado en el versículo número 26 del capítulo 9 de Lucas. Permítanme leer este texto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesucristo sigue hablando a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que quieren aprender de Él para seguirle. Recordemos, mis queridos hermanos y amigos, que seguir a Jesucristo se hace con base en el conocimiento que se debe tener de Él. No es seguirle a priori, ni tampoco sin el saber exactamente qué demanda el seguir a Cristo Jesús. Cuando se conjuga la palabra cristiano o cristianizar, significa que ya se ha tomado una decisión para seguir a Cristo Jesús con base en el conocimiento que se tiene de Él. Eso es lo sabio. Eso es lo recomendable. Por lo tanto, es bueno seguir las enseñanzas y luego de haber aprendido lo que significa ser cristiano, entonces se asume el compromiso con responsabilidad y dedicación para hacerlo. Fundamentalmente, pues, es la recomendación. Así que todo aquel que quiera ser cristiano, yo le sugeriría aprender, saber y conocer quién es Cristo Jesús y cómo deben ser sus seguidores, sus creyentes, aquellos que quieren poner su fe en Él. Hablo de avergonzarse, y avergonzarse de alguien es sentir que aquel en quien se ha puesto la confianza, la creencia, el aprecio, el amor y todas aquellas cosas que hicieron posible el estar anexo, el depender, el de buscar, se ha defraudado. Y esta defraudación trae como consecuencia un abatimiento del alma, una tristeza. Y se siente la persona que experimenta esta vergüenza, una decepción por haberse dedicado a alguien, por haber puesto la esperanza y la confianza en alguien que no lo merecía. Es un sentimiento de frustración.
Y entonces al darse cuenta que no vale la pena seguir, pues se deja, se aparta y se deja de confiar. Y no solamente es el avergonzarse, sino que trae unos sentimientos como de sentirse fracasado, desilusionado, y el haber perdido el tiempo, las oportunidades, el reconocimiento y la esperanza. Esto hablando de el avergonzarse. El Señor Jesucristo presenta aquí, y quiero volver a leer el texto, personas que se han avergonzado de Él. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y aquí aflora una reflexión. ¿Por qué las personas se avergüenzan de Cristo Jesús? Quizá podríamos responder a esa inquietud diciendo que Jesucristo no les cumplió sus expectativas, no les dio lo que pedían, que era muy autoritario imponiendo normas y conductas, que lo que él decía es incongruente con la realidad, que al decir que no debemos seguir una religión, es un traidor de las religiones. En fin, salen una cantidad de ideas para justificar el que Jesucristo no vale la pena ser seguido. Las respuestas a esto que se puede plantear es que nunca conocieron a Jesucristo. Tenían unas ideas, tenían unos supuestos, y al enfrentarse a la realidad, se dieron cuenta que así no era Él, así no actuaba Él, así no pensaba Él. Siempre he dicho que el desconocer a Dios y a Jesucristo trae incredulidad, trae dudas para seguirle, trae inconsistencias de la fe. Si no se le conoce, entonces no se puede seguir, no se le puede amar, no se le puede adorar, no se le puede servir. La realidad es que la gente sigue a Jesús sin conocerlo, sin saber cuáles son los requisitos para seguirle, para ser de Él, para creer en Él, para confiar en Él. Y allí está la falla de aquellos seguidores que no pueden soportar su fe y su creencia en algo real, en algo conocido, en algo sabido. Conocer al Señor Jesucristo, saber quién es, cómo actúa, qué demanda, ayuda a tomar la decisión de seguirle o no. Y si se sigue, se hace con base en el saber quién es Él, qué demanda, cuáles son los requisitos.
Por eso sostengo que el cristiano verdadero, y digo verdadero porque hay pseudos, ya saben a qué atenerse con Jesucristo y a cómo vivir la vida cristiana con relación a las propuestas de Cristo Jesús. El que se avergonzare de mí y de mis palabras es el planteamiento que hace Cristo Jesús. Hay personas, pues, que se sienten que perdieron el tiempo, que no siguieron al Señor porque no les cumplió, porque cuando estaban siguiéndole, que ese es otro asunto que hay que tener en cuenta, vinieron las pruebas, vinieron las dificultades, vinieron las necesidades como nunca las había tenido. Y aquí hay que mencionar al enemigo de Jesús y al enemigo de aquel que quiere buscar a Jesús, perturbando su inquietud o poniendo dificultades para que la creencia se afirme, para que el seguirle se perturbe y se fracase. El enemigo de Jesús, que es el demonio, siempre intervendrá para quitar el interés, la motivación y el deseo de buscar en Cristo Jesús el Señor, el apoyo, el Dios, el Redentor, el Salvador. Frente a esto, las personas entran en un estado dubitativo en el que creen que es muy difícil seguir a Jesús o que no es Jesús como ellos lo conciben, y generalmente con ideas supuestas o con ideas religiosas. Jesucristo alerta a sus seguidores que muchos se van a avergonzar de él. Veamos un texto que nos ayuda a entender o ampliar, diría yo, esto de avergonzarse y que dejan al Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, y es un poco larga la lectura, pero vale la pena mirarla desde los versículos 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Es el caso del apóstol Pedro, que
al ser confrontado y frente al peligro de también ser él apresado y muerto, como lo iba a hacer Jesús, niega al maestro después de haber estado durante 3 años con él, de participar de milagros, de ver, echar fuera demonios, de presenciar fantásticas señales. Y aquí Pedro se avergüenza y no confiesa a Jesucristo como su maestro, su Señor, y Pedro como seguidor. Esto lo hace el apóstol Pedro porque en el momento en que es confrontado, su fe, su conocimiento de Jesús, su confianza en Él no ha sido establecidas. Pedro es un seguidor, un conocedor, un espectador de lo que Jesucristo hizo. Pero aquí vamos, y esto deseo que usted lo tenga bien claro. Seguir a Jesús, ver señales de Jesús, saber que Jesús existe, no le da la certeza ni la seguridad que Él es su Señor, que Él es su Dios, que usted es su seguidor fiel hasta la muerte, ante el riesgo. De allí la importancia de afianzar la fe y el conocimiento cuando en verdad sabemos quién es Cristo Jesús. Eso es sumamente importante, porque pueden llegar momentos o tiempos en que se puede negar al Señor Jesús. Y se le puede negar frente al peligro, frente a alternativas, frente a ofertas que se pueden presentar. El miedo y el temor tomarán a aquel o aquella mujer que no tienen la certeza y la seguridad de quién es Cristo Jesús para ellos. Pedro es un ejemplo de que no ha establecido su certeza, su confianza, su esperanza en Cristo Jesús. Por eso más adelante el Señor Jesús, después de resucitar, confronta a Pedro, y así como éste lo negó 3 veces, el Señor Jesús 3 veces le pregunta que si lo ama o no, haciéndole recordar que él lo había negado, que él se había avergonzado de él, y que ahora en la resurrección de Jesús, en esa manifestación extraordinaria, ¿qué opinaba? ¿Cuál era su conocimiento? Si había entendido realmente quién era Jesús para con él. Y Pedro entonces entra en razón, se entristece y confiesa que se equivocó, que no estaba totalmente seguro de quién era Jesús para él. Y aquí el que se avergüenza, pues recibirá de la misma medicina cuando el Señor Jesucristo regrese. Vean lo que dice la segunda parte de este texto. Estamos en Lucas capítulo 9, versículo 26. Leo la segunda parte.
De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Se avergonzará cuando venga por segunda vez Jesús. Y vendrá como rey, como una deidad, como el todopoderoso, como el determinador y como juez. Jesús vendrá en cualquier momento y todos aquellos que se hayan avergonzado de él no serán tenidos en cuenta para estar con él y para que él se los lleve a los cielos o nos lleve a los cielos, si así llega a ocurrir antes que personalmente parta. Y esta venida del Señor Jesucristo impactará a todos, especialmente a los que se avergonzaron de él. Allí se darán cuenta que es el Rey, el Todopoderoso, el Dios, el Juez, el Redentor, el Salvador, y ellos lo menospreciaron. Ellos lo cambiaron. Ellos quitaron de sus mentes y de sus corazones aquello que se iniciaba, aquella fe que se iba poniendo en él, aquella creencia que se iba formando, fue anulada o fueron anulados y se prefirió el mundo, se prefirió a la gente, se libró del peligro terrenal sin tener en cuenta que un día él vendría y se avergonzaría de ellos. Las personas que desprecian al Señor Jesucristo un día serán despreciadas por él. Aquellos que no quisieron seguirlo ahora se lamentarán cuando venga en su gloria a buscar a sus seguidores. Ese día, pues, aquellos que se avergüenzan del Señor Jesús llorarán, se arrepentirán, lamentarán, pero ya no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, para ellos será el sufrimiento, para ellos será el dolor, la tristeza y el final. Entonces, esto de avergonzarse, de inmediato pasa al rechazo, al no querer saber nada de él, al impedir que otros intenten ayudarle a recobrar la fe, a recobrar el interés, buscando que estas personas que se han avergonzado del Señor Jesucristo cambien de parecer a través del conocimiento, a través de la evidencia. Pero ellos le rechazarán, como dicen, de plano. No quieren saber nada de él. Y este rechazo les costará muy caro. Quien rechaza al Señor Jesucristo no solamente no quiere saber de él, sino que rechazan, no lo adoran, no lo buscan y prácticamente pierden su vida, su alma. A manera de conclusión, ¿quiénes se avergüenzan del Señor Jesús? Aquellos que no lograron conseguir de él lo que deseaban, generalmente las cosas terrenales. Aquellos que oraban y pedían para ciertas cosas, para sanidades, para conseguir empleo o para
ayudar al hijo o a la hija, aquellos que hacían una oración pensando que Dios les iba a responder al rato y en el momento y en la forma de ellos, y al no conseguirlo, empezaron a dudar de su existencia, de su poder y de su interés por quien pedía. Aquellos que pensaron que Jesucristo acabaría con la maldad y no lo hizo. Aquellos que ante un movimiento atmosférico, un movimiento telúrico, creyeron que era castigo de Dios y que por lo tanto no valía la pena seguir creyendo en Él ni buscándole. Aquellos que fueron engañados por los religiosos, quienes prometían bendiciones, dinero a montones, prosperidad, y no lo consiguieron, se avergüenzan de seguir a Jesús sin que Él tenga que ver con estos asuntos de aquellos estafadores y de aquellos que usan la religión, que usan a Dios y a Jesucristo para su propio beneficio. Sentirse defraudado por Cristo Jesús es más que todo, primero porque no se le conoce quién es Él y cómo actúa. Segundo, por la mala información de los líderes religiosos que engañaron y mintieron acerca de Él. Avergonzarse del Señor Jesús es dejarlo a un lado para no suplicar sus favores y menos seguirle de acuerdo a sus recomendaciones que aparecen en la Biblia. Es importante entonces que aprendamos a conocer a Cristo Jesús. ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son los cambios de vida que se pueden lograr con Él? Y este conocimiento servirá, y lo sostengo, para que sus seguidores, con el conocimiento pleno de qué significa seguir a Cristo Jesús, lo sigan sabiendo las exigencias de Él, los requisitos, los compromisos, la dedicación. No nos avergoncemos de Cristo Jesús. Él está alertándonos en este texto. El que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de ellos cuando venga por segunda vez. Es una manera de enseñarnos que muchos lo harán. No lo hagas tú. Aprende quién es Jesús. El aprendizaje te va a ayudar muchísimo para entonces creer en Él, buscarle y esperar en Él. Hoy, a manera de aplicación, pues aprende sobre Cristo Jesús. Aprende y entonces síguele con conocimiento. ¿Dónde puedes adquirir ese conocimiento? En las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Es el tiempo, pues, de buscar la información, de sentarse a analizar
y entonces seguirle con conocimiento para que no te avergüences y para que Él cuando venga no se avergüence de ti, sino que por el contrario te diga, ven a mí, vamos a los cielos, o aquí en la tierra te diga, confía en mí, yo te ayudo, yo te guío, yo te cuido, y lo hará. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.